A finales de los 90 y a principios de los 2000 parecía que la hegemonía catalana había llegado como mínimo no a su fin, sino a un pequeño impasse, porque dos equipos de Madrid, el Canoe Natación Club en categoría masculina con 2 ligas y el Club Natación Ondarreta Alcorcón con ligas y copa en femenino, habían roto la hegemonía catalana. Años después, 20 años después, parece que aquello fue un pequeño oasis. Madrid no está nada bien. De hecho, Madrid está en crisis. ¿Qué le pasa a Madrid? Aquí y ahora empieza The Waterpolo Passion Show. Bienvenidos al segundo debate de Waterpolo Passion Show. Para todo el mundo que nos sigue, que sepáis que nos ha costado la de Dios poder contactar. Ninguno de los 4 somos informáticos, pero lo hemos conseguido, ¿vale? Os presento José Luis Rodríguez, alias Toti, de La Latina, Jorge Pancorbo, alias Pancho, de 4 Caminos, y Álvaro Herreras, alias Álvaro, de Brains, ¿de acuerdo? El debate va a ser sobre Madrid. ¿Qué le pasa a Madrid? ¿Vale? Y hemos empezado, digamos, la presentación, la intro del primer programa, diciendo que cómo es posible cuando a finales de los años 90 el canoe masculino ganó 2 ligas, el Ondarreta Alcorcón femenino a principio de los años 2000, ganando también liga, copa y muchos años allá arriba. Luego hubo un pequeño parón, volvieron en el 2012-2013 con el Mosca femenino quedando tercero en la Liga de División de Honor femenina y el Canoe volviendo a quedar tercero en la Liga de División de Honor masculina. Desde entonces parece que lo que era antiguamente un sitio que fuera ajeno a Cataluña, sobre todo a Barcelona y alrededores, de un gran waterpolo, últimamente parece que ha desaparecido. Y qué mejor que vosotros 3 para opinar sobre lo que más sabéis, que son todos los problemas de Madrid. Así que, nada, empezamos un poquito lo que hay. ¿Madrid está tan mal realmente como se ve desde fuera? Cualquiera. La edad antes que la belleza, ¿no? Que hable Toti. Sí. Madrid está tan mal. Podemos empezar por estos ejemplos que has puesto. Alcorcón, Canoe, Moscardó, que son clubes gestores de su propia piscina. En el caso de Canoe sigue siendo el gestor de su propia piscina y en aquella época invertía o tuvo la posibilidad de hacerlo. Alcorcón, cuando ganó con las chicas, era club gestor de la piscina, la tenía entera para ellos, ahí estaba yo y había mucha gente. Y Moscardó es gestor de su piscina, aunque sea una piscina municipal y tiene esos problemas. Ahora mismo, ¿qué pasa? Pues que seguimos con los mismos problemas de hace 20, 30 años. Los clubes que estamos metidos en una instalación del ayuntamiento no dependemos ni mucho menos de nosotros y cada vez en las instalaciones municipales hay más problemas de espacio, más problemas de averías en las instalaciones. Entonces, ¿estamos peor que antes? Bueno, yo creo que todo va evolucionando y nosotros no conseguimos evolucionar. Para mí, el tema de gestionar un espacio, no la instalación completa, pero gestionar un espacio es fundamental para luego generar el dinero, que es lo otro que tienes que tener, y luego gente implicada. Eso yo creo que en todos los clubes lo tenemos porque en condiciones muy precarias lo estamos haciendo. Entonces, básicamente, yo creo que esos son los problemas. ¿Cómo salimos de ahí? Pues, bueno, que hablen los demás y a ver si alguna solución encontramos. ¿Pancho? Pues sí, exactamente, ese es el problema de Madrid. Yo lo que creo es que al final en términos absolutos, igual no estamos mucho peor que antes, quizás sí, también, pero sobre todo en términos de comparativa, ¿no? Antes Madrid fue el segundo núcleo después de Barcelona en empezar a crecer el waterpolo y por eso llegó a posicionarse, pero en cuanto han aparecido otras comunidades donde antes no se hacía waterpolo y se han puesto en ello, pues ya nos han alcanzado y nos han sobrepasado porque sus condiciones son probablemente mejores en muchos de los casos. Entonces, el posicionamiento de Madrid era porque no había competencia y ahora que la hay, pues nos ha puesto en nuestro lugar, que es el que ha dicho Toti. No conseguimos cambiar la estructura de los clubes en la ciudad, siguen siendo pues eso, dependientes de piscinas de fuera. O sea, que no se puede gestionar. Y
Y sin gestión, pues no hay pasta. Y es más, por ejemplo, el Moscardó que habla Toti sí que sigue gestionando su piscina, pero al final el problema del waterpolo, que tú siempre andas por ahí en las redes a maltraer con ello, es que no genera dinero. Entonces, como no genera dinero, pues aunque gestiones la piscina, si tú mismo eres el gestor de la piscina, el waterpolo que necesita tanto espacio, tantos días, tanto todo, pues no es rentable. Entonces, por ejemplo, el Moscardo, pues yo creo que, o sea, sin estar 100% seguro, entiendo que lo que han visto es que el waterpolo no es rentable, de competición, un poquito de escuela y de, bueno, un poco más lúdico, eso sí que puede generar algo de pasta. Pero la competición, desde luego que no, y menos tal y como se están poniendo los precios de la competición. Vale. Entonces, aun con gestión, es complicado. La propia federación también le dedica mucho espacio a la gestión, porque si no lo hace, no sobrevive. Y le va en detrimento al final de la competición. Entonces, o viene el dinero de fuera, o no existe. Y como no viene, pues no existe. Vale, vamos contigo, Álvaro, como la presentación y luego vamos ya punto por punto, si os parece, ¿vale? Venga, Álvaro. Vale, yo sí que es cierto que llevo menos tiempo en esto porque al final soy más joven, pero yo lo que he visto evolutivamente es que antiguamente en Madrid, pues eso, tanto a nivel absoluto, internacional o era como eso, como el que competía con Cataluña o intentaba competir con Cataluña, y el resto de comunidades estaban un pasito por detrás de nosotros. Ahora lo que veo como que ha habido o un paso atrás o un estancamiento de la propia comunidad, y que otras comunidades pues se han puesto al día. Incluso Barcelona yo creo que se ha vuelto más profesional aún y todo, y por eso hay más distanciamiento ahora. Y se han perdido muchas condiciones que antiguamente se tenía en Madrid, tanto gestión de instalaciones, recursos económicos o incluso deportistas que cada vez abandonan más antes la competición y los propios entrenadores, y al final eso va en un detrimento de lo que es la propia comunidad y el waterpolo, que en vez de avanzar y crecer, yo creo que o estamos en la misma línea de años atrás o incluso pasos atrás, y al final pues las otras comunidades ya han avanzado y no llegamos a competir donde deberíamos estar, y al final pues es una pescadilla que se muerde la cola y posiblemente irá a peor o salvo que haya un cambio radical pues se podrá mejorar. Vale, hago un pequeño resumen muy breve de dónde están. Bueno, Madrid tiene un montón de equipos, al fin y al cabo. Yo creo que en ese sentido es un privilegio. Pero bueno, estamos viendo División de Honor masculina y femenina, solo hay un representante, Canoe, y está abajo, tanto en chicas como en chicas, con muchas posibilidades de bajar. En Primera Nacional masculina, en el grupo de arriba, solo tenemos a Boadilla. Y en el grupo, bueno, en Primera Nacional masculina, esto es otro hito. Solo hay un equipo de Madrid. En Primera femenina sí que ahí los colores son un poquito más positivos, con Boadilla, Concha y Cuatro Caminos en el grupo de arriba, Alcorcón, Brains y Rivas en el grupo de abajo. Se puede decir que, quieras que no, la Primera femenina no está nada mal. Pero luego vamos otra vez a la segunda masculina y solo encontramos a Concha en el grupo de arriba, Canoe B, que no deja de ser el Canoe, y luego ya en el grupo de abajo Brains, Trenscanto y Alcorcón. Por lo tanto, los resultados a día de hoy de Madrid no son nada halagüeños. En tercera, para subir a segunda, vemos un Pozuelo que no ha ganado ni siquiera la liga para la fase, pero participa y no creo que tenga muchas opciones. Y en chicas no hay ninguna participante femenina. Por lo tanto, vamos ya punto por punto. La clave de todo es las instalaciones, que cómo es posible que Madrid quiera albergar unos Juegos Olímpicos y no hay instalaciones. Es decir, vais como aquel que dice mendigando. Ahora sí, lo que pediría es que no hablaréis uno por uno, que cada uno que quiera participar y opinar, aunque os vayáis cortando tal, lo vais haciendo, ¿de acuerdo? Es decir, primer punto, ¿son las instalaciones privadas la clave de que el waterpolo en Madrid esté bajando, parece que tanto? A ver, yo pienso que lo de los Juegos Olímpicos en concreto no es un deporte, es un espectáculo. Y en Madrid sí que invierte en espectáculo.
En este caso es un espectáculo que utiliza deportistas, pero no es... Y para eso sí hay dinero, para invertir en infraestructuras y cuando hace falta, para eso sí hay dinero. Otra cosa es el día a día del deporte, bueno, minoritario como este, ¿no? Piscinas hay un montón, pero la tendencia, a mí eso me lo han dicho en las piscinas municipales, este año y varios años, la tendencia en las piscinas municipales es no, del Ayuntamiento de Madrid. Luego del territorio, o sea, de los otros municipios, cambia un poquito, ¿no? Porque va a ser más pequeños, pues es donde está surgiendo algún núcleo, ¿no? En Alcorcón, en Tres Cantos, en Rivas, Boadilla, que hay dos ayuntamientos que a lo mejor sí quieren más notoriedad y invierten algo, pero también es muy puntual. En la ciudad de Madrid lo que nos han dicho es que el deporte de competición no tiene cabida, que solamente deporte salud, deporte recreación y deporte de mantenimiento. Y que si quieres competición te vayas a clubes privados o a otro sitio. Pero no solo con el waterpolo, está pasando con cualquier nivel. Ahí tienen hasta un nivel 2 de aprendizaje y cuando ya es un poco más serio, te tienes que ir. El caso del waterpolo, el problema es que no hay otras piscinas que aptas para competir, porque no hay piscinas privadas. Y cuando son privadas, como ya hemos dicho que no es rentable, pues no van a invertir en ello. Salvo el único club, pues el Canoa, ¿no? Que es el único club deportivo que existe y que invierte en waterpolo un poco. Entonces, no es cuestión de instalaciones. El problema es eso. Bueno, en el ayuntamiento, además, las van haciendo cada vez. Cuando tiran una piscina y la construyen nueva o hacen una piscina nueva, las hacen de poca profundidad, de techos bajos, pequeñitas, para que sean fáciles de calentar, más baratas, más económicas de gestionar, pero no para el deporte. Pero lo reconocen abiertamente. Entonces, los Juegos Olímpicos es un espectáculo, no es deporte, y el deporte no lo contemplan. Y esto me lo han dicho a mí este año varias veces. Desde concejalía, desde la Dirección General de Deportes, desde donde lo llevamos. Entonces, pues esa es la realidad. Es que es así. Entonces, no haber clubes que, bueno, que puedan disponer de su instalación, pues no hay mucho lugar. El único es eso, que una a nivel individual, pues coja, bueno, por ejemplo, el Brains, un colegio, hay una persona involucrada en waterpolo y lo saca para adelante a coste personal. Él va, bueno, ¿no? Pues el afín en este caso, allí, le gusta el waterpolo, está metido en el cole, lo empieza a mover él y se crea a través de eso. En Alcorcón, pues se mueve la gente de Alcorcón, va a la piscina, al ayuntamiento, les intenta convencer. En Boadilla, lo mismo, ¿no? Pues, en Tres Cantos, al final, ayuntamientos que, bueno, les puede venir bien un poco para su gestión, para sus votos, para tener un poco de notoriedad y tal. Venga, lo invertimos, no demasiado, pero te ayudan más. Entonces, pero igual, también con mucha precariedad. Álvaro, por alusión a Brains, que tenéis piscina propia. Yo creo que la comparativa, mira Cataluña y creo que ellos son clubes de socios que albergan una gran masa social y allí sobre todo la mentalidad es más deportiva que yo creo que aquí en Madrid, que es, como ha dicho Pancho, tirada ocio-salud y al final todo está relacionado. Luego es cierto que en la Comunidad de Madrid hay piscinas, muchas de ellas no cumplen con las condiciones para competir, pero tampoco luego lo que es la propia comunidad o los ayuntamientos dan facilidades para aprovechar esas instalaciones, sobre todo a los clubes deportivos, porque no les interesa que haya clubes que ocupan toda la piscina. Y lo que te facilitan pueden ser 2 calles o 3 calles, que al final muchas veces esos espacios no son aptos para entrenar o te dejan los peores horarios o por ejemplo, en algunos casos, como el socorrista o el médico o el que tenga que estar allí de responsable en la instalación acaba su contrato, pues no te facilitan esa posibilidad de entrenar hasta tarde y al final, pues bueno, son todo impedimentos en vez de intentar dar facilidades y permitir que se permita ese deporte de competición. Sí que es cierto, por ejemplo, que en nuestro caso, que somos un club privado, que tenemos nuestra propia instalación,
llega un momento que albergas una masa social tan grande que nuestra piscina de 6 calles se nos queda pequeña para los entrenamientos, y al tener tanto parte masculina como femenina en muchas categorías, llega un momento que vamos sobrepasados de espacios, y al final tienes que irte a otras instalaciones donde o haces o no cumple con las medidas y el entrenamiento se dificulta. Y ya si esas propias instalaciones se cierran, o como va a pasar con la M86 o en otras piscinas que son de la Comunidad de Madrid y por X o por D no te dejan entrenar, pues se va sumando todo y es difícil, es muy difícil. Pero, por ejemplo, en nuestro caso tenemos esa suerte que tenemos nuestra propia piscina. Yo sé de otros clubes que no tienen su propia piscina y tienen que ser unas dificultades muy grandes. En cambio, pues, perdón. Sí, Álvaro, perdón. En cambio, por ejemplo, en Barcelona sí que es cierto que muchos clubes gestionan instalaciones públicas, les dan esas concesiones y son ellos los gestores de esa instalación. Entonces yo creo que el principal problema viene de la propia comunidad o de la propia localidad, que no quiere que los clubes gestionen esas instalaciones. Quieren ser ellos los gestores, quedarse ellos con su parte económica o con su interés económico y no complicarse la vida, que al final eso es complicarse la vida, el deporte de competición. Y bueno, eso es una lucha constante que tienen los clubes para poder avanzar. Y ahora vamos por la parte contraria. Toti, vosotros, equipo mítico de Madrid, la Latina, que ha tenido que renunciar a ligas nacionales, que creo que ha estado un montón de años entrenando o mal entrenando en la M86. Y aprovecho para preguntar, ¿y la Federación Madrileña qué ayuda a los clubes con tantos problemas? En vuestra situación, por ejemplo. Bueno, nuestra situación es la de casi todos, ¿no? La de Cuatro Caminos o la de todos los clubes, como dice Álvaro, que no tenemos instalación. Bueno, pues nos han dado espacio allí siempre para poder entrenar de cara a las ligas nacionales. Esta pregunta que me haces tú con el tema de la gestión, a ver, aquí en Madrid, donde hemos ido avanzando, donde nos hemos ido intentando meter los clubes históricos que estamos en instalación municipal y vemos que ahí no podemos progresar, después de muchísimos años que no vas hacia adelante, es ir a colegio privado. No gestionarlo como Brains como tal, gestiona su espacio, su piscina, pero sí meterte en colegios para intentar gestionar una parte de la tarde, y ahí sí que depender de ti mismo, tú pagas por tu espacio, pero gestionas. Si los colegios que tienen piscina, que por la tarde ni siquiera ellos tienen personal para gestionarla, ni ganas tiene, porque suele ser un profesor que no tiene ganas ya de las actividades extraescolares, los colegios, si se dieran cuenta que los clubes les podríamos dar pues mucho dinero, porque nosotros nos dedicamos a eso. Solo con eso, no necesitamos gestionar la instalación entera, ni el mantenimiento, ni nada. Simplemente la parte deportiva, los clubes, que es exactamente nuestro trabajo y lo que necesitamos, podríamos avanzar muchísimo con eso. Y ahí es donde un poco nos estamos metiendo. Yo creo que Cuatro Caminos lo intenta, tiene un par de colegios donde está intentando sacar escuela y gestionar una parte de las tardes. Nosotros también lo estamos intentando. Yo creo, si no tengo entendido mal, que cuando salió Majadahonda llegó a gestionar una instalación ahí en Majadahonda, y de ahí y tenían otro colegio. Entonces ahí se convierte el espacio o la instalación se convierte en una posibilidad de generar dinero en vez de en un gasto, simplemente un gasto. No vamos a gestionar nunca una instalación municipal. Yo creo que Pancho está de acuerdo. Cuando sale una concesión, el club nació en La Latina. Nació en La Latina, la cebada se abrió hace tiempo y a nosotros nos ofrecieron espacio, estuvimos un tiempo ahí intentándolo, pero la gestión salió un pliego de condiciones que no es adecuado para los clubes. Estás hablando de que tienes que poner una empresa muy grande para poner un dinero que los clubes no estamos en eso. Entonces, nuestra salida, pues eso, en la instalación municipal podemos tener espacios ahí para entrenar, como decía Álvaro, al final del todo y como hemos hecho toda la vida, y ahí entrenas, mal entrenas, dependiendo cómo sea la piscina, pero nuestra salida, nuestra mejora tiene que ir hacia lo privado. Encontrar una piscina, claro, que sea profunda o que donde puedas jugar y demás en un colegio privado es complicado, pero yo creo que la mejora o la salida tiene que ir por ahí. No
no creo que en la instalación municipal nadie vayamos a tener la suerte o el acierto que tuvo Moscardó en su día, que consiguió la gestión y tiene su piscina, bueno, en unos años mejor y en otros peor para poder hacer su actividad. Y yo creo que esa es un poco la situación. ¿En qué ayuda la federación? Bueno, pues la federación tiene también sus problemas y tiene su instalación ahora, que ayer mismo, antes de hacer este debate, me acordé de ti porque nos mandó un correo que ya se cerraba porque es del 86 y tienen que hacer la obra y todos los clubes que están entrenando allí no tienen espacio. Entonces hay que hacer la obra, hay que hacerla y nada, los clubes que están ahora en Liga Nacional, que yo lo he vivido en otras épocas, pues ahora tiene que buscar una solución para entrenar de aquí a final. Estamos hablando de clubes que están en Liga Nacional, que son ligas muy importantes, ligas cada vez más costosas y a ver ahora cómo entrenan. No se puede comparar estar entrenando, a lo mejor no entreno ni 5 días para jugar Liga Nacional, Rubén. Esa es la situación en la que se van a encontrar algunos clubes ahora. Queda poquito de liga, pero yo creo que no podemos comparar la situación en Madrid ahora mismo de esos clubes con los clubes con los que están compitiendo en esas categorías, que encima compiten bien. ¿Pancho? Sí, a ver, lo que dice Toti, gestionar la instalación integral es imposible por los pliegos de condiciones, es imposible comprarla, vamos, no es viable. Y luego, lo que decía Toti, aunque la consigas como el Moscardó, pues fíjate lo que han hecho al final, renunciar al waterpolo, porque ocupa mucho y gasta mucho. Entonces, aunque tú... Pero, Pancho, perdona, pero si es que se les cerró la instalación durante ¿cuánto tiempo? 2 años. Claro, eso aparte, que te comes los cierres y te puedes quedar fuera. Y otra es la de Majadahonda, ¿por qué desapareció? Porque tenía la gestión de la instalación, yo creo que fue COVID, ¿no? O algo así, o se le cerró la... Claro, sí. Y tú tenías la gestión, no ingresas y al final tuvieron que cerrar o... porque sí, a Majadahonda le echaron de un cole y luego de la piscina de las huertas esas se comieron el COVID con 20 y pico empleados. Eso es. Pero sí, aunque consigas la gestión, hombre, lo puedes hacer si quieres, pero bueno, apretando. Pero vamos, que no va a suceder. Y es colegios o municipios fuera de Madrid, pues eso, los que vas en... pero al final es por relaciones personales, que alguien conozca a alguien del ayuntamiento, que le consigas convencer o lo que sea, y que te dejen esa piscina de fuera de la ciudad. Y en colegios privados lo que pasa es que dice Toti, yo estoy en un par de colegios, son de 18 metros, en un lado se hace pie, son 4 calles, es imposible. O sea, colegios que sirvan, pues está el Brace y como ha dicho Álvaro, en cuantito que quieres crecer un poco ya colapsas. Y eso es lo mejor es el mejor colegio de Madrid. Estos son, bueno, alguno hay, ¿no? Donde está ahora la Latina, pero no son muy aptos para y no hay muchos más. Pero es la salida realmente, aunque sea para poder entrenar, porque bueno, cuando un cole cierra, rápido lo arreglan. Cuando cierra una instalación municipal, nosotros llevamos un añito, siempre son malos, pero este es la palma. Nos han cerrado todas. Y hemos, por una pieza, a lo mejor 3 meses, en otra piscina que todavía cerró en diciembre, no va a abrir hasta mayo porque la depuradora se ha estropeado y no la van a arreglar porque tiene que salir a concurso. Bueno, de locos lo que ocurre en las piscinas municipales. Entonces, bueno, y al final la Federación Madrileña pues ha puesto como prioridad, mientras estaba Juanjo, arreglar el desaguisado que tenían y salir de la deuda. Y claro, para salir de la deuda hay que gestionar la piscina para sacar pasta. Y eso pues va un poquito, no en contra, pero no ayuda al deporte de competición. Y bueno, entonces la propia federación tiene que mantener una estructura que no es fácil y tienen que ponerle mucho énfasis en la gestión del espacio, en sacar dinero de cuotas, de la campaña, ¿no? que se llama, de sacar allí el dinero. Y para el deporte de competición, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, en cuanto empiecen las obras y solo queda una de las 2 piscinas, la prioridad la tiene la gestión de la instalación para los usuarios, para poder seguir manteniendo la estructura. El espacio de competición está en segundo plano. Y tampoco se les puede culpar, porque si ponen en primer plano la competición, desaparecen. O sea, no... Esto no lo sabemos lo de fuera. ¿En la piscina exterior, donde entrenan los de waterpolo, no va a estar ya?
van a hacer primero las obras en la otra, en la interior. La nueva, la gran, Pero vale. es donde hacen la actividad de los usuarios. Entonces, esa actividad la mueven a la otra piscina y la otra piscina es la que los clubes pues dejan. Vale. Lo que es triste oír es que parece que, exceptuando 2 o 3 clubes que tienen la fortuna, la suerte de tener instalación propia, estamos viendo que es como fuera de Cataluña, que el waterpolo existe en los clubes por gente realmente friki, por gente loca, por gente apasionada, y son todo iniciativas privadas, ¿no? Vete a buscar un colegio, vete a buscar otra cosa para poder entrenar. Y eso no es bueno. Otra de las causas quizás de que Madrid ha bajado un poquito de nivel, al menos es así como se ve del exterior, puede ser la salida de entrenadores veteranos, de entrenadores de calidad, porque hoy en día, ¿quién vive haciendo waterpolo en Madrid? ¿Cuántos puestos podríamos decir de entrenadores que solo viven del waterpolo? Cada vez hay entrenadores más jóvenes, cada vez hay entrenadores no mayores, como podría ser, por ejemplo, Rubén García, mítico de Moscardó, que hizo un vídeo maravilloso de que no se puede vivir del waterpolo. Entonces, cada vez hay más entrenadores jóvenes, menos entrenadores veteranos y cada vez hay menos dinero. Álvaro, tú como siendo uno de los entrenadores más jóvenes, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo el torneo que más me impactó fue el año pasado, que fui a Croacia a un torneo con los pequeños, y yo y algunos equipos españoles iban de Barcelona, del País Vasco, y todos los entrenadores tenían mi edad o menos edad de nuestro país. Luego ya te ibas a los serbios, a los croatas, a los italianos, a todos estos equipos, todos sus entrenadores tenían una media de 50, más de 40 años, o sea, gente veterana que lleva muchos años. Y al final eso se nota en el rendimiento y en la experiencia. A mí siempre me han dicho que para ser un buen entrenador necesitas mínimo 10 años de experiencia. Y eso lo he ido viviendo con mi experiencia. O sea, yo empecé con 20 años, ahora tengo 30, y es cierto que con 20 años yo de entrenador era pues muy novato y al final a la hora de gestionar grupos, gestionar deportistas, familias, o incluso a la hora de llevar un partido, pues cometes muchos errores, cometes 40 o los que yo explico. Y actualmente es lo que tú dices, Madrid se ha convertido en eso. Madrid, y ya no solo Madrid, te vas a otros equipos, a otras ciudades fuera, y los entrenadores, sobre todo de categorías, que es a mí lo que más me preocupa, porque al final en la formación de los deportistas o tienen 18 o 25 años, o sueles poner a jugadores de primeros equipos para poder darles dinero o mantenerles dentro del club para que no se te vayan a otros equipos. Y al final, ahí está, lo que estás permitiendo es que tus generaciones desde abajo ya empiecen a tener carencias para cuando te lleguen a equipos de arriba. Y yo, por ejemplo, llevo poco ahora en Nacional como entrenador, y sí que es cierto que pues muchas veces cometo errores de no estar preparado, y antiguamente los primeros equipos lo llevaba gente con mucha experiencia. Yo, por ejemplo, tuve a Rubén García o a Rubén Ferreiro, o en la Concepción había otros entrenadores míticos que llevaban mucho en eso, y al final todo eso se va notando y hace que empeore la situación de los propios deportistas, de los propios clubes y el rendimiento de los propios equipos. Pero que no creo que es solo algo que afecte aquí en Madrid, sino que yo creo que también se puede extrapolar a otras comunidades, que vas, por ejemplo, a los campeonatos de España y todos los entrenadores son súper jóvenes, y antiguamente yo creo que eso no pasaba, en mi opinión. O había a lo mejor un entrenador joven, pero el resto de la plantilla del staff es bastante veterana. Y ahora te vas a todos los clubes de Madrid y, salvo el que lleve la gestión o la dirección del club, el resto de entrenadores no suelen pasar los 30 años o los 25, y al final eso se acaba notando. Toti, Pancho, eso lo soléis ver vosotros a lo largo de los años, y además encargándoos. Tenéis que, en algunos casos, buscar entrenadores. El entrenador es joven, pide mucho, no hay dinero. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se está cada año luchando contra eso? Porque eso es duro. Pues lo hacemos nosotros. Que no queda otra. No queda otra.
Yo siempre, bueno, a veces pongo este ejemplo, es cuánto le cuesta a un chaval hacer los cursos de entrenador y llegar a poder sentarse en el banquillo, como ahora Álvaro en Liga Nacional. Tiene que pasar como varios cursos, hay un coste con eso, para que tú le devuelvas en salario ese coste, lo mismo pasa un año, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, al final, y además tenemos que hacer todos de todo y, bueno, pues si a los chavales vienen y no les merece la pena, ¿qué hacemos? ¿Cómo les convencemos? Yo lo hago porque me gusta, porque, bueno, se han dado las circunstancias para hacerlo. Pancho, Manuel Hortal, que lleva muchos años ahí en Cuatro Caminos, mucha gente que lleva muchos años. ¿Cómo le convences a un chaval de que esto, bueno, pues le merece la pena? ¿Cómo lo haces, Pancho? Que tú tienes varios entrenadores que tienes que ir a buscar, a pescar casi cada año, ¿no? Sí, cada vez menos, ¿eh? Como vamos reduciendo, pues en parte una de las o de los impulsos aparte del coste, de la imposibilidad de los espacios y de que quepa todo, y que ahora ya no tenemos equipos absoluto, juvenil ni cadete masculino, es porque no hay entrenadores para llevarlo. Al final pones a lo mejor pues eso, a cualquiera y al final te genera más un problema que una continuidad, ¿no? Pero es lo que ha dicho Álvaro y lo que dice Toti. Lo haces como puedes y lo haces mal. Lo haces como puedes, no como quieres, y lo haces mal, y entonces, pues bueno, tapas un agujero y te salen otros 2 o 3. Es así, pero es la realidad. No se puede conciliar. O sea, si tú quieres tener familia, otro trabajo y waterpolo, es imposible. Si quieres tener un poco de vida social o lo que quieras, no es compatible, ¿no? Poca gente, lo que has preguntado, de waterpolo viven, pues mira tú, los que sean más mayores en Madrid y sigan. Hay 4 puestos. 4 puestos en los que se pueda vivir y tampoco que vivan en lujos, pero simplemente, bueno, que puedan juntar un sueldo decente. El resto, pues ya como dice Toti, y como ha dicho Álvaro, ¿no? Gestionando el club, haciendo extraescolares, dando clases, pero como entrenador y director técnico que tal, no. O sea, tienes que dar tus clases de natación, tienes que ir a hacer cursillos, tienes que, yo qué sé, llevar la tesorería, la administración, hacer más. Solamente por ser entrenador, no. Esos son 4. Y tampoco hay más, porque los clubes no generan, pues ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se harta. Yo, por ejemplo, en Cuatro Caminos, se han ido yendo los entrenadores que ya estaban formados, ¿no? Con sus 10 años de experiencia o lo que sea, como dice Álvaro. Oye, que quiero tener un trabajo tal, no puedo. Oye, que no vea a mi novia, que curro 40 horas por la mañana y por las tardes hasta las 11 de la noche, mi novia me deja. Oye, que como Rubén García, ¿no? Oye, que esto es una mierda, pues normal. Entonces, hay casos muy excepcionales. La gente tiene otra inquietud, pues lo deja, ya está. Y no es por decir nada. Y la gente joven, a la que antes se les engañaba, pues, oye, venga, 50 pavos, no pagues cuota y vente aquí todas las tardes de 8 a 9 y lleva a la escuela antes de entrenar. Lo que te dice, no me renta. Y no vienen. Ya está. Y tampoco les engaña, porque tampoco, o sea, a mí no me gusta engañar a la gente, entonces, bueno, pues les intentas pagar lo que no tienes y al final hacerlo tú, lo haces mal y ya está. Y cada vez va a ir a peor, cada vez va a ir a peor. Y luego no nos pueden exigir nadie. Yo el año que viene, pues ya veremos, en vez de hacer un entrenador, un grupo de 20, pues tendrá que hacerlo de 40. Y ya está. O que en vez de entrenar 5 días, pues que entrenen 3 y hacerlo rentable, porque si no es quebrar. Entonces, pues esa es la salida, lo que sea. La falta de instalaciones en la mayoría, la falta de ayudas de federaciones, de Comunidad de Madrid, ayuntamientos, cosas que pasan en todos los sitios, el abandono cada vez más pronto de los jóvenes, eso nos lleva a que quizá una de las salidas de Madrid sea dedicarse únicamente a la parte lúdica, a disfrutar del waterpolo, a formar a niños y a niñas hasta X años,
porque además sin dinero, cuando tienes jugadoras o jugadores de un cierto nivel, se suelen ir. Y se suelen ir en Madrid, por ejemplo, a Canoe, que suele acaparar casi los mejores jugadores, sobre todo en categoría masculina. Entonces, ¿vale la pena trabajar en estas condiciones? ¿No sería mejor quizá dejar el nivel competitivo de ligas nacionales que tantos problemas económicos acarrea y dedicarse a la formación? No sé si me has dicho antes Moscardó o algún club más, creo que han cambiado un poquito y se dedican ahora a ello. Es más gratificante. No lo sé, rivalidad en Madrid, no lo sé. ¿Qué me comentáis al respecto? Si quieres te digo. Sí que debería, esa es la lógica. El problema es que no existe el deporte social del waterpolo. ¿Vale? Yo siempre que me vienen deportistas y dices, mira, eres cadete, tienes 15 años, o entrenas 5 días, 2 horas y pico, o déjalo. Entonces, hay chavales que no quieren. Y no le puedes ofrecer, como a lo mejor el fútbol, baloncesto, otro deporte. No, mira, ¿tú quieres esto? ¿Deporte federado a tope? Vente para acá. ¿Quieres un deporte más de liga de municipal? Entrenas 2 días, pero sigues haciendo deporte. Aquí es todo o nada. Y claro, el todo es duro, porque el todo aquí, aunque sea para competir entre los 5 clubes de femeninos que somos, o de los 15 masculinos que hay, de los 6 o 7 que compiten, aunque quieras solo competir en Madrid, ya tienes que echarle los 5 días tus 2 horas y pico, o no compites nada. Y si no compites, no sigue la gente. Pero el deporte social no existe. ¿Por qué? Porque en el waterpolo no tiene lugar por 2 motivos. 1, porque hay falta de piscinas, y 2, porque no interesa. Y esto es una cosa que yo siempre, ya tengo otra perspectiva de la que se tiene en general, y que además creo que es el gran problema de España en el waterpolo, que siempre andamos diciendo, no, es que vamos a pintar la Liga Nacional de colores, a ver si así se vende. Da igual cómo la pintes. Y tú, por ejemplo, dices tú siempre, ponela a la tele. Da igual que lo pongas en la tele. Da igual que si no hay cultura, si no hay gente que lo quiera consumir, ¿quién lo va a ver? Da igual lo que pongas. Ahora ya puedes ver pantalla lo que te dé la gana. No tienes por qué comerte teledeporte, ¿no? Entonces, si no hay gente que tenga, aunque sean malos jugadores, aunque sean de deporte social, si no hay un gran volumen de deportistas o de consumidores de waterpolo, ¿quién lo va a comprar? No lo va a comprar nadie. Y si la propia competición, las federaciones, los clubes, lo enfocamos todo al deporte de competición o nada, porque el otro no tiene cabida, ¿cuántos consumidores se nos quedan al final? Poquísimos. Poquísimos. Entonces, eso sí, nos da rendimiento a nivel de nacional, a nivel de selecciones, a nivel tal, sacamos muy buenos resultados porque se enfoca bien, se enfoca en esa línea, pero solamente en esa línea. Y nos falta el consumidor de a pie. Ese que hace waterpolo en su cole, que hace waterpolo en su playa, que hace waterpolo en su comunidad de vecinos. Eso no existe. Entonces, esos consumidores, que son los que luego te comprarían el producto cuando lo pintes de colores en Liga Nacional, pues no existen. ¿Por qué? Porque no les damos cabida. Porque solo nos enfocamos, como tenemos pocos recursos, los enfocamos todos en los 15, 20, 25 que lleguen a la selección nacional. Bueno, pues ya está. Entonces, ¿haría falta el deporte social? Sí. Si nos dedicamos Toti y yo a hacerlo, pues juega el contra mí y los chavales lo dejan y desaparecemos también, porque no tiene cabida. Entonces, pues sí, no. O sea, sí, no. Debería ser, pero debería ser un cambio, eso sí que debería ser un cambio institucional, estructurado y organizado. Y como no lo es, pues no va a existir. Vale. Como ahora más o menos nos quedan 10 minutos porque tanto Toti como Álvaro han cuadrado el horario para poder estar. Vamos contigo, Toti, con la misma pregunta de Pancho, sobre todo ahora Latina, ¿qué va a hacer si quiere volver a subir a ligas nacionales o no? Luego, Álvaro, la pregunta será para ti, en el sentido lo mismo que tenéis todos los equipos en nacional. Pero, Toti, después de responder, ya la pregunta será final, es decir, Toti, respondes esto y lo que te voy a preguntar, y luego Álvaro, y acabamos con Pancho, es si vosotros fuerais el máximo responsable del waterpolo en Madrid, ¿qué ideas daríais para intentar mejorar cómo está ahora Madrid? Según vosotros, ¿qué habría que hacer para volver
a subir el nivel. ¿Vale? Vamos contigo, Toti. Venga, yo te voy a responder lo mío y te voy a responder una pregunta. Yo creo que ha salido un poco en el debate y lo decía ahora Pancho. Cuando hablamos de dedicarnos a lo lúdico, yo creo que te estás refiriendo a como a la escuela, que es lo que te da un poco de dinero y ahí no vas a tener tantos problemas, no tienes tantos problemas de espacio y demás. Eso es. ¿Eso es bueno para Madrid? Es decir, que se junten toda la competición en 2 clubes competitivos o 3 clubes competitivos y los demás nos dediquemos a solo hacer escuela. Esa puede ser una manera. Yo creo que lo mejor es, si tienen muchos clubes que se pueden dedicar de una manera aceptable a la competición, cuanto más masa de licencias, de jugadores tienes en todos lados, más proyectos abiertos que se dediquen a la competición, eso va a ser bueno para la comunidad. ¿Cómo se consigue eso? Pues claro, si hemos estado hablando en el debate de todo eso, ¿no? Hay que tener espacios, hay que tener gente implicada. Yo de verdad que hay gente implicada en los clubes, ¿eh? No solo yo, que llevo muchos años, sino en Cuatro Caminos. Yo veo a gente implicada que hace muchos esfuerzos para que sus clubes salgan adelante. Pero bueno, vamos a eso. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que tener una línea clara. ¿La federación puede ayudar mucho a que los espacios o las condiciones de los clubes mejoren? No lo sé. ¿Podría hacer más? Pues seguramente sí. Los clubes estamos haciendo cosas y esfuerzos, como decimos, de entrar en colegios privados y nos estamos moviendo para intentar hacer las cosas mejor. Yo creo que también. Y eso es algo que a lo mejor por parte federativa no se nos tiene en cuenta. Parece que estamos parados esperando a que la federación nos solucione los problemas, como en alguna reunión que conoce Pancho de área de waterpolo y demás aquí en Madrid, se nos ha llegado a decir como que no hacemos las cosas bien. Entonces, pues esas son las 2 líneas. Podemos hacer las 2 cosas. Yo creo que lo mejor es cuanto más clubes tengan unas condiciones aceptables y más clubes lleguen a competición federada, pues mejor le va a ir a la comunidad, ¿no? Tú estabas diciendo, no, al final en Madrid hay muchos clubes y eso está súper bien, porque tú has estado en Valencia, no creo que haya tantos clubes, incluso con los problemas que tenemos nosotros, ahora estás en Mallorca, no habrá tantos clubes. Cuanto más club y más competición, mejor. Dentro de todo eso, bueno, pues aquí en Madrid tenemos también muchos problemas de cómo se realiza la competición, problemas de instalaciones, todo eso es lo que intentamos mejorar. Entonces yo también lanzo esa pregunta, podéis dar tanto ellos en Madrid como tú la opinión. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Que un chaval o que unos chavales que están destacando y que están llevando el proyecto de un club, de los clubes estos que salen, o del nuestro, de Cuatro Caminos, que esos chavales continúen en su club hasta que lleguen a absoluto y tú no tengas nada que darle? Y entonces, como no tienes tanto que darle, puedes ir a otro sitio, o que esos chavales salgan a los proyectos más fuertes en categorías muy inferiores y entonces ese proyecto se corta y vuelves a empezar por abajo. Yo lo tengo claro, pero bueno, luego cada uno tira por sus intereses, como también es normal. Y esa es un poco la opinión, y ahora darla a vosotros. Yo lo tengo clarísimo, cuanto más mejor, pero eso no ocurre. Álvaro, antes que tienes que ir a clase, venga. Bueno, puedo estirar un poco más, no te preocupes. Vale. Yo creo que sobre todo nosotros en el Colegio Brains dependemos mucho actualmente de la línea que quiera orientar el colegio, que es el que al final gestiona, es la piscina suya y la que pone gran parte del presupuesto para el club, para mantener los equipos en nacional, los equipos competitivos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es una línea de muchos factores. Yo creo que lo primero es un tema de que se encuentren buenos directivos, que muchos clubes lo tienen, y gestionen bien esos clubes y busquen un interés de mejora, que otros clubes no los tienen, que al final muchas veces o son padres porque son asociaciones deportivas y lo hacen con la mejor intención, pero no son profesionales de ello. Y al final, pues muchas veces su toma de decisiones pues a lo mejor no es correcta. Yo creo que la segunda parte, la figura del entrenador, tiene que ser más valorada, porque creo que actualmente la sociedad no valora nada a los entrenadores y sobre todo el aspecto de los deportistas y padres critican mucho a los entrenadores y se meten muchas veces en asuntos que no deben de meterse, cuando yo creo que se le dé esa importancia al rol del entrenador y se valore si se puede económicamente o sobre todo responsablemente, pues mejorará todo.
yo creo que el valor del deportista, que muchas veces no se sienten valorados o cuantificados o gratificados, y sobre todo que muchas veces pierden la motivación y ese abandono rápido, porque cada vez abandonan la competición antes. Yo recuerdo cuando jugaba, mucha gente de mi equipo del absoluto tenían 30 y muchos años. Ahora los equipos absolutos, la media es temprana, y eso es otra cosa que hay que solucionar. Yo creo que también se tiene que implicar la cuarta parte de las federaciones, tanto de la comunidad como a nivel nacional, porque si no te facilitan medios o no te ayudan a encontrar esas soluciones de espacios o de recursos o de subvenciones, pues es difícil. Bueno, la pieza importante yo creo que son las instalaciones, o el poder gestionarlas o el poder tener una instalación donde poder entrenar. Si no puedes entrenar para tener ese nivel competitivo, el siguiente problema, que como dicen bien ellos, que si quieres crear un waterpolo de salud y de ocio, ya sea con no competición o con equipos máster o amateur o equipos más lúdicos, si no tienes esos medios para dárselos a los competitivos, ¿cómo vas a crear esa parte lúdica? O no creas esos equipos competitivos y te dedicas a la parte lúdica. Entonces, al final, si no tienes instalación para una cosa, no tienes para las dos. Entonces, bueno, yo creo que hace falta medios y recursos y instalaciones y espacios. Luego, yo creo las comunidades y ayuntamientos que antiguamente yo creo que daban más subvenciones y facilitaban más espacios, y ahora mismo cada vez o reducen esas subvenciones o te quitan esas posibilidades o directamente no te dan ni la opción de presentar opciones o propuestas para un deporte en tu propia localidad. Yo creo que también influye el nivel de la competición. Si tienes una competición fuerte, al final el rendimiento subirá. El claro ejemplo para mí es Barcelona, que cada fin de semana se juegan, ya sea el primer puesto, ¿no? El sexto o el séptimo puesto, y al final eso a lo largo del tiempo hace el desarrollo de los jugadores. Y luego yo creo que un poco el tema arbitral también está pasando en el tema de los árbitros, que cada vez son árbitros más jóvenes, con menos experiencia, y al final eso implica que el nivel que se desarrolla de la competición pues también sea menor. Todo esto se va juntando y al final crea un clima del waterpolo en Madrid que sea, pero su rendimiento. Y eso se ve si te vas a años anteriores. Ya no digo que ganáramos o no campeonatos de España o ganáramos ligas, que estábamos siempre posicionados en mejores posiciones, y ahora luchamos muchas veces o por no descender de ligas nacionales o estamos en las ligas nacionales en categorías menos inferiores respecto a años anteriores, que estábamos en primera o teníamos más equipos en división de honor, o los propios campeonatos de España, que siempre optábamos o intentábamos meternos en podium, y actualmente hay muchas veces que ni nos metemos en podium o que no nos metemos ni entre los 4 primeros, y todo esto se va sumando y hace que cada vez sea más difícil y vaya todo en contra, en mi opinión. Pues Pancho, vamos con tus soluciones. A ver, soluciones no es fácil. Bueno, por dos lados. Primero, en Cuatro Caminos lo que haremos probablemente pues será lo de siempre. Ver que malabares, haremos lo de siempre. Ver cuánto tenemos que pagar. Seguiremos con la línea que tenemos hasta ahora. Ahora mismo estamos posicionados en chicas y mantenerlo. En chicos no hemos logrado posicionarnos y no lo vamos a lograr porque el peaje de subir... Primero, porque no conseguimos crecer, porque lo que dice Toti, ¿no? Los jugadores se te van antes de tiempo, no te da margen a llegar a hacer un proyecto sólido y no lo conseguimos, pero en cierta medida tiene su lógica. El único problema es que es demasiado pronto que se van, pero tiene su lógica. Si no van a llegar a Liga Nacional, pues que vayan a otros sitios, ¿no? que lo puedan hacer. Y nosotros no podemos subir a la Liga Nacional con los chicos, no, porque el peaje de la segunda división es quebrar un club en Madrid, porque no hay subvenciones y los gastos son elevadísimos. Entonces, nosotros, por ejemplo, no podríamos asumirlo.
Entonces, bueno, hay que saber decir que no, y mientras no cambie la realidad del club, pues amoldarse a eso. Y en chicas, pues bueno, ver si podemos asumir cuánto nos cuesta la competición, el entrenamiento, qué espacio tenemos, y después de hacer esas cuentas, ver cuántos entrenadores podemos permitirnos y pagarlos. Y seguir por ahí, seguir como siempre, y rezar para que no nos cierren todas las piscinas a la vez, como pasa este año. Eso por nuestro lado. Y en cuanto a Madrid, pues es complicado. Debería haber una estructura piramidal. Tú lo has dicho, ¿no? En chicas no hay ningún equipo para subir, porque todos los clubes que existen en femenino están en la Liga Nacional. Eso no se sostiene, ¿no? Porque no hay suficientes jugadores para nutrir o sea, 6 clubes que se nutran ellos mismos de cantera, pues es complejo. Bueno, el nivel de la liga es el que es y se consigue mantenerse. Pero la estructura de Madrid debería ser piramidal, pero una pirámide cuantas más escuelas mejor, cuantas más competición mejor, y que los jugadores tendiesen a ir a los clubes que los pueden sostener. El problema que existe es que se hace demasiado pronto, no se hace de la mejor manera, se generan tensiones, y entonces la ayuda no se hace con lógica, ¿no? No es, venga, mis chavales que yo no los puedo mantener, pues que se vayan a este sitio. Por eso no se respeta, pues entonces hay ese clima hostil y que a veces es desagradable y que tampoco favorece ni a la competición, ni motiva muchas veces a muchos entrenadores a seguir. Y la federación en ese aspecto podría intervenir, pero tampoco lo puede imponer, lo puede, bueno, tratar de mediar, ¿no? A lo mejor ser el hilo conductor de esa estructura y que hubiera una armonía, pero eso siempre es complicado por el histórico, bueno, en Madrid y en todos los sitios, vamos. No hay lugar. Pero esa debería ser. Y luego, por otro lado, sí que pienso que se debería albergar pues algún tipo de, en paralelo, de competición más social para generar ingresos para los clubes, para poder utilizar esos ingresos para la parte, bueno, para la parte más competitiva. Al final la parte social es muy barata. Entrenan poco, son muchos, gastan muy poco y generan mucha pasta. Pero como no tienen cabida, pues no podemos generar ingresos por ahí. La parte competitiva es la que es muy cara. A lo mejor, yo qué sé, 16 chicas, en mi caso, son la liga juvenil y senior, las mismas 16 que encima tienen que pagar, que ocupan toda la piscina 2 horas todos los días, que gastan un montón de pasta, que se comen una liga carísima y generan poquísimo dinero. Y lo tienes que sostener con algo más de abajo, pero si no existe, no se sostiene. Entonces, para acabar, perdona, Pancho, sigue, acaba, perdón. No, digo que la federación lo podría, bueno, serían los propios clubes los que deberíamos ser más cooperativos, pero al final nuestra realidad es esa. Tenemos 2 miserias y nos matamos por ellas. Entonces el ambiente pues es miserable. No es de cooperación, y cuando eres tan pobre como somos nosotros, si quieres competir contra potencias, pues tienes que cooperar. Si no, ya está. Como decía Napoleón, ¿no? Divide y vencerás. Pues ya está. Nosotros estamos vencidos. Para acabar ya, algo muy brevemente que queráis añadir. ¿Alguien tiene algo que quisiera decir? ¿Breve? Vale, pues acabo yo. A la pregunta que ha hecho Toti sobre formación, yo creo que eso será otro debate que haremos. Yo no soy, por ejemplo, nada partidario de formar a jugadores para que se vayan a otros clubes a cambio de nada. Es decir, si yo formo, no tengo ningún problema. Creo que tiene que haber una edad mínima para que se puedan ir. No puede ser que tú tengas una generación buena y que no pueda ir a los campeonatos de España donde más se crece como club y como jugador porque tu mejor jugador o jugadora se va a otro club y te impide llegar. Por lo tanto, ese crecimiento, ese esfuerzo que has hecho no vale para nada. Entonces, o como esa norma que hay, que yo ya la he sufrido, que si tienes un jugador bueno internacional con derechos federativos, cuando se va a otra comunidad, como se va por rollo de estudios o por trabajo, no se paga absolutamente nada. Es decir, estás trabajando siempre para el más fuerte. Algo que me parece algo que habría que empezar a cambiar.
Y si se quieren ir, que se vayan a partir de una edad y siempre a cambio de algo. Me da lo mismo si es a cambio de entrenamiento, si es a cambio de balones, de gorros, de lo que sea, pero que entrenar para los demás, creo que no. Oye, os doy las gracias porque sé que ha sido muy complicado cuadrar niños, trabajo, estudios, pero me alegro un montón. Espero que compartáis porque los debates están súper bien. Creo que a Madrid le va a ir muy bien. Y nada, daros las gracias. Ha sido un placer teneros. Con algunos hacía tiempo, como con Toti, que no hablaba. Vale, ha sido un placer volverte a ver. Y nada, Álvaro, ya nos vemos mucho más. Y bueno, con Pancho también lo mismo. Oye, muchísimas gracias. De verdad. Gracias.